Buenas, mi nombre es Fernando Ladera y mi grupo se conformaba por Pedro Chacón y mi persona. Le venimos a presentar la práctica número 1, amplificadores con múltiples transistores. En esta piden diseñar un amplificador que satisfaga las siguientes características: una ganancia de voltaje de 200 voltios, una resistencia de entrada mayor a 100 kiloohmios, una resistencia de salida menor a 150 ohmios, la resistencia de carga es de valor de 1 kiloohmio utilizando la menor cantidad de transistores. Nos dan un rango de voltajes para usar de 3 a 30, en este caso se usó más o menos 26 voltios y utilizar la resistencia de salida del generador de 50 ohmios. Pasando a los cálculos, tenemos el diseño en papel que primero se realiza para realizar el montaje. En este utilizamos una resistencia de 24 kiloohmios de RC en el QSU1, RE de 1.3K y un voltaje del diodo Zener de 24 voltios. En este caso usamos los betas de 100. Con estos datos buscamos el voltaje de RE, que es 1.3, y con esto obtenemos la corriente que es del emisor, que es 1 miliamperio. Con esta corriente hallamos el voltaje en la resistencia del colector y le restamos al voltaje, lo cual nos da el voltaje de CSU1, que es de 2 voltios. Este va a ser igual al de la base del QSU2 por acoplamiento. Con este voltaje le restamos el 0.7 de la diferencia de base emisor y obtenemos el voltaje del emisor 2. Con esto obtenemos la corriente SUE2, que va a ser igual a 1.27 miliamperios, que va a ser igual a la base del colector 2, para hallar el voltaje la resistencia del colector, la cual la restamos al voltaje usado y nos va a dar como resultado 3.14 voltios. B sub E, a su vez, pasa a ser, obtenemos el voltaje de la base 3 y como este es un transistor PNP, se suman los 0.7, obtenemos el 3.8 y la corriente I sub E3, que va a ser 1.24 miliamperios. Obtenemos el voltaje I sub C3, que va a ser igual al voltaje B sub B4, que es menos 9.5 voltios. Y con esto obtenemos el voltaje de la base 4 y le restamos el 0.7, nos va a dar menos 10.2 voltios. Y con esto obtenemos la corriente de I sub 4, que va a ser 1.25 miliamperios, y el voltaje de C4, ya que no hay resistencia, va a ser igual al 26 voltios. En este caso tenemos que QSU1, QSU2, QSU3 y QSU4 van a tener el mismo beta, por lo cual RPI va a ser igual, RPI1 va a ser 2.5K y RPI2 va a ser a 2K ohmios. La resistencia de entrada se halla con la siguiente fórmula y nos va a dar que va a ser 133.8 kiloohmios. La ganancia de voltaje la calculamos con la siguiente fórmula, nos va a dar menos 17.94 voltios, menos 2.43 voltios, menos 7.24 voltios y la ganancia de B4, 1. La R de salida nos va a dar 149.63 y hallamos los factores de carga con la siguiente fórmula. En el factor de carga 1 nos da 1, el factor de carga 1,2 nos da 0.969, el factor de carga 2,3 nos da 0.911 y el factor de carga 3,4 nos da como resultado el 0.990. Para hallar la ganancia de voltaje total, tenemos que va a ser igual a la multiplicación de las ganancias de voltaje por el factor de carga, el cual nos da como valor menos 275.36 voltios. Gracias. Y aquí podemos observar en el montaje, en el cual se realizó ciertas modificaciones ya. Y aquí podemos observar el montaje en el simulador, ya que hay que realizar ciertas modificaciones, ya que por el acoplamiento se pierde voltaje, entonces suele saturarse. También los transistores manejan diferentes betas, como ya veremos. En este caso, modificamos las resistencias RC1 27K, RE1 2.2 y el voltaje del diodo 24 voltios. En QSU2
RC2 va a ser de 22K, RE2 va a ser de 3.9K y el voltaje del diodo Zener va a ser de 30. En el QSU3 va a ser el voltaje del diodo Zener, va a ser en QSU3 el voltaje del diodo Zener será 12 voltios. La resistencia de ESU3 va a ser 3.9K y de SU-C3 va a ser 18K. Pasando al QSU4 tenemos que va a ser una resistencia eh, del emisor de 2K, como podemos observar. Y podemos observar que los betas de los transistores están en 350, los NPN y los PNP, y el PNP está en un beta de 120. Por eso hay que modificar el circuito. Gracias. Saludos, soy Pedro Chacón y continuando con este primer montaje para el laboratorio de electrónica 2, pues estamos viendo el amplificador multietapa con transistores BJT y en este momento pues vamos a revisar lo que es la máxima excursión la máxima excursión simétrica de lo que es nuestro diseño. Para ello pues vamos a tomar nuestra fuente de entrada y vamos a tratar de aumentar. Si bien nosotros habíamos tomado un punto inicial de 10 milivoltios, pues veíamos nuestra entrada respecto a nuestra salida, bien, donde podíamos ver esa ganancia de aproximadamente los 200 voltios. Pues vamos a ir aumentando esa diferencia para esa amplitud para ver el punto en el cual él comienza a saturarse. Entonces, probamos con 20 milivoltios y podemos apreciar que la señal se mantiene sin distorsión alguna. Volvemos y aumentamos a 50 milivoltios y podemos apreciar que la señal se mantiene sin distorsión alguna. Volvemos y aumentamos al siguiente rango que nos ofrece el simulador, que es 100, y podemos apreciar ya una saturación en el semiciclo negativo. Entonces sabemos que nuestro punto o nuestra máxima excursión es menor a 100 pero mayor a 50. Entonces podemos empezar a jugar con esos valores. Y una vez que nosotros probamos, por ejemplo, con valores como el de 75, bien, ejecutamos, que es el punto medio, y vemos una señal que todavía mantiene su forma. Y podemos seguir aumentando. Entonces, aumentando a 80, por ejemplo, bien, ejecutamos y vemos ya aquí en este pequeño segmento la saturación. Entonces podemos decir que aproximadamente 75 es el valor y podemos jugar con 1 o 2 milivoltios más para hallar ese valor de excursión. Aquí con 76 milivoltios pues podemos ver todavía la curva manteniéndose. Entonces por ello nosotros o en base a eso de manera experimental nosotros podemos hallar ese valor de máxima excursión que va a tener nuestro mm, amplificador multietapa. Y en este caso pues vamos a estar haciendo el cálculo respectivo de las impedancias de entrada y de salida. Para ello vamos a hacer uso de lo que es dos fuentes AC, bien, que van a estar conectadas tanto entrada como salida, y las cuales vamos a fijar a 1 de magnitud cuando vamos a fijar la entrada a 1 de magnitud cuando queramos hallar la impedancia de entrada, y si vamos a hallar la impedancia de entrada, la fuente que está a la salida va a estar a 0, desconectando la entrada. Para ello entonces nosotros vamos a ejecutar, vamos a verificar que nuestro análisis se haga de manera C, y en este caso pues vamos a trabajar con una frecuencia que nos permita visualizar eh, esa, la frecuencia o si bien el barrido de frecuencia que nos va a permitir obtener nuestro valor de resistencia de entrada. Entonces, una vez que ejecutamos, bien, pues vamos aquí para añadir una nueva curva
y en esta nueva curva pues vamos a ver el voltaje de entrada que es de swing entre la corriente que está pasando por R5 y ello lo vemos con este siguiente comando. Entonces aplicamos y aquí vemos la curva. Bien, y en esta curva pues podemos ver que el valor máximo es de aproximadamente 100,36 kilos. Y pues eh, el programa, el software detecta que es voltaje entre resistencia, voltaje entre la corriente y pues nos da el valor resistivo que es en ohmios. Entonces tenemos aproximadamente 100,36 kilo ohm de resistencia de entrada. Para la resistencia de salida, pues como decíamos, apagamos la fuente de la salida de la entrada, encendemos la fuente de la salida y nos aseguramos de que nuestro análisis, en este caso vamos a llevarnos con un barrido de frecuencia un tanto mayor, bien, para poder percibir la siguiente curva. Esta curva, pues nosotros vamos a evaluarnos que es el voltaje en la salida, bien, y lo vamos a dividir entre la corriente que pasa por el capacitor 1, que es de 100 micro, que es el que tenemos en la salida. Y aquí vemos esta curva donde podemos ver el comportamiento de la respuesta en frecuencia de esta parte del circuito, tomando como resistencia pues el punto mayor de este gráfico que estamos viendo. Entonces, este punto que es el que vemos como mayor, pues nos da un aproximado de 113,58 ohms en nuestra Z out. Bien, y es así como podemos evaluar estos diferentes puntos. Hay otra prueba que nosotros podemos hacer y es evaluar esta señal, evaluar la respuesta de nuestro amplificador con diferentes frecuencias. Si bien cuando evaluamos con la frecuencia de 100 Hz, pues vemos, hay que ajustar el análisis, bien, ok, por aquí, muy bien, ok, hay que aumentar esto por aquí para poder apreciar mejor. Ok, fue mucho. Bien, una vez que nosotros podemos ajustar aquí 100M, ok, ejecutamos ahora sí, cerramos aquí para no tener esto y ok, vemos aquí que nuestra ganancia pues sería de, teniendo en cuenta que tenemos una entrada de 10 micro, pues vemos, bueno, nuestra amplitud es de 76, vamos a llevarnos a 10 para tener los cálculos de manera más fácil, ¿vale? Entonces, aquí, una vez que tenemos los 10 micros de entrada, pues entonces podemos calcular de manera más fácil, utilizando los picos, nuestra amplitud y así nuestra ganancia. Entonces, tenemos una amplitud o una ganancia de 203. Bien, perfecto. Eso es lo que estábamos hasta cierto punto esperando. Entonces, si aumentamos nuestra frecuencia a 50 kHz, pues en este caso vamos a disminuir esto un tanto. Vamos a ejecutar, porque creo que todavía es necesario colocarlo más pequeño. Bien, ejecutamos. Bien, perfecto. Y pues podemos ver que con 50 Hz nuestra ganancia disminuyó disminuyó un poco. Todavía tenemos una ganancia de 197. Empezamos a ver cómo la frecuencia afecta entonces la ganancia del circuito. Y entonces si aumentamos a un valor de 500K, bien, que para ello pues vamos a trabajar con
micro. Vamos a trabajar con 5 micro. Bien, ejecutamos. Ok, perfecto. Y aquí empezamos a apreciar cómo nuestra amplitud y cómo la señal todavía es inestable, ¿bien? Y vemos como nuestra amplitud bajó aproximadamente a 68. Bueno, aquí vemos también una amplitud de 75, dependiendo de la estabilidad de la señal, ¿bien? Siempre hay que tomarlo ya cuando la señal se estabiliza. Entonces, vemos 72, aproximadamente 71.5 de ganancia. Y finalmente, pues, si lo llevamos a 1 mega, pues vamos a ver que esto lo bajamos un tanto más, ejecutamos, aquí lo bajamos mucho, creo que aquí está bien, creo que lo bajamos mucho, muy bien. Aquí podemos ver la estabilización de la señal. Y si medimos nuestra ganancia, obviamente estamos viendo una señal más pequeña que la que veíamos anteriormente. Nuestra ganancia ya aquí oscila entre los 32 aproximadamente. Bien, entonces vemos que a medida de que aumenta la frecuencia, la ganancia de nuestro amplificador multietapa desciende. Esto tiene parte que ver con este señal que está aquí, que es el capacitor. Su efecto capacitivo pues termina a altas frecuencias, afectando eh, esta amplificación. Y pues también entendemos, o bueno, se conoce que el comportamiento de los BJTs trabajan bien amplificando señales de baja frecuencia, pero no están completamente preparados o diseñados para manejar las altas frecuencias. Entonces es allí donde es necesario tener en cuenta al momento de realizar nuestro diseño y nuestro montaje, qué es lo que vamos a atacar, cuál es el problema que nosotros vamos a resolver, y en base a ello pues conocer las propiedades de los componentes que vamos a usar para evitar hacer un diseño que no soporte las condiciones necesarias eh, para resolver la problemática planteada. Muchas gracias.